Buenas tardes, una nueva emisión de Canal del Sistema. Recuerden que en los comentarios se encuentran los links de las plataformas alternativas del programa Canal del Sistema 535, las antenas humanas, y que los textos se publican en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí, contenido programas. Esto lo escribió Carlos Castañeda. La mayor parte de la humanidad está predispuesta a la sumisión. Gente inconsciente, completamente administrada. Quien ha entendido, no necesita consejos. Quien no ha entendido, nunca entenderá. No culpo a estas personas porque están estructuradas para vivir. Hogar significa simplemente vivir, comer, beber, respirar, dar a luz, trabajar, mirar televisión, comer pizza los sábados, por la noche, ir al juego. Su mundo termina allí. No puedo percibir nada más. En cambio hay un grupo muy pequeño de seres humanos que son defectos de fabricación. Han escapado del control de calidad de la línea de producción. Son pocos. Son herejes. Son guerreros. Y como creo que en el fondo, contra ese pequeño grupo la mayoría sumisa arremete de forma despiadada, queda demostrada la total penetración cultural del régimen. Voy a hacer un comentario y no es para quejarme. Sucede que al editar programas que tienen miles de vistas y hasta 200 comentarios, es lo más cerca que tengo y de primera mano para tratar de entender a la gente. En los comentarios se nota el estado de ánimo y el descenso del nivel cultural. Me refiero a quienes tienen disidencias. Lo primero que noto es que los reclamos no vienen por correo, lo que ya supone esconderse en el anonimato. Cuando pido que envíen un correo, desaparecen. Luego que a la agresión se pasa en la segunda o tercera línea, lo que demuestra una total falta de capacidad de diálogo. Otro hecho a notar es la ignorancia. Yo planteo un tema histórico, investigo, busco, más de una campana, pero lo que critican dicen lo que vienen escuchando desde siempre en los medios oficiales o aprendieron en la secundaria. Y en cuanto les respondo me tratan de peroncho, justo a mí. Les pregunto cuántos programas vieron y ese es solo. Observan el absurdo. Dicen que no toco ciertos temas y lo hacen comentando en un programa que tiene número 500 y pico. Esa es la realidad argentina. El general dijo que un rancho se hace con bosta y paja. Tenía razón. Lo que no conocemos son las proporciones. Uno me llamó la atención y me llevó hacia otro lado. Me dio vuelta. Se quejó porque critiqué a los soldados que se capacitan en Inglaterra. Me dice que eso está en los acuerdos de Madrid y que no existe un estado de conflicto ni mucho menos de guerra como para calificar al Reino Unido de enemigo. Quedé atónito. Mi respuesta fue: si no existe conflicto con un país que usurpa parte del territorio y comercializa sus recursos naturales, hay que quemar la biblioteca. La respuesta: conflicto sí, pero la guerra fue hace 40 años, es como el argumento de los zurdos con la dictadura. Una postura insólita. El problema con Inglaterra es independientemente de la guerra. Esta fue un eslabón más en el reclamo. Usurpa desde 1833, nos invadió 12 veces. Comparar Malvinas con el argumento de los zurdos es una ofensa a la patria. Este mismo razonamiento es el que tenía un sector de la población cuando aconteció la revuelta de Obligado. Es lo que hay. Cuando se plantean las cosas así, y enseguida la agresión o difamación, lo que sale a la luz es el odio que enceguece a los argentinos. Y hay que recurrir a la historia para buscar el origen de ese odio. Si nos remitimos al nacimiento mismo de la patria, nos encontramos en 1810. Observando los movimientos de los revolucionarios que manejaron la rebelión y fueron quienes impusieron la renuncia de Virrey Cisneros, es decir, Saavedra y Belgrano, no encontramos con ellos vinculación al Imperio Británico. De hecho, Belgrano había renunciado como secretario del consulado durante la invasión en 1806. Por no querer trabajar para los ingleses. Saavedra había nacido del Alto Perú, hombre de dinero e integrante de una familia aristócrata, de esas que manejaban el cabildo.
Siempre sostengo que nunca triunfa la revolución, sino la contrarrevolución. Y acá tenemos un ejemplo claro, el accionar de Mariano Moreno. Los antecedentes de la contrarrevolución lo da el infiltrado en la jabonería de Vieites, donde se reunían los conspiradores, Nicolás Rodríguez Peña, quien recibía sueldo de la corona británica. Mariano Moreno, abogado de los comerciantes ingleses, en el cabildo abierto del 22 de mayo, prácticamente no participó. Todos los presentes hablaron y cuando llegó su turno, el último, solo dijo: suscribo lo que dijo el orador anterior. El día 25 no había concurrido al cabildo, no hubo que enviarlo a buscar. La Junta de Mayo es el perfecto monumento de la tranza. Todos sus integrantes representaban un sector que gravitaba en la sociedad porteña. Una de las primeras medidas de la Junta fue la liberación del comercio en el puerto y la ratificación de su cargo de jefe de aduanas de José Martínez Dios, nombrado por Beresford en 1806. Martínez Dios perteneció al sector de los comerciantes del virreinato que trabajaban con mercaderías importadas introducidas de contrabando y al comercio de esclavos negros. Así comenzó la Argentina. Moreno y Castelli, en la Junta, copan la misma y borran con el codo lo que habían escrito con la mano. La Junta obraba en nombre de Fernando VII y a partir de la contrarrevolución se imponían las medidas independentistas. Verán que estaba todo bien, correcto. El tema en este momento es buscar dónde nace el odio que hoy nos pone al borde del abismo. Esas medidas contrarrevolucionarias generan oposición en el interior del país, ciudades que no eran cosmopolitas y estaban atadas a la tradición hispánica. La rebelión tiene su epicentro en Córdoba, liderada por Santiago de Liniers, el primer prócer de la Argentina, quien reconquistó Buenos Aires de los ingleses en 1806 y repelió la invasión en 1807, haciendo capitular a sendos generales británicos, y quien se hace cargo del virreinato ante la cefalía durante 3 años, único virrey elegido localmente aquí. La orden de Moreno es terminante, deben fusilarlo. Sin embargo, el general Ortiz de Ocampo no cumplió con la orden de ejecución, ya que había sido su compañero de armas durante las invasiones inglesas. Ante la negativa, se da la orden de traer los presos a Buenos Aires, pero Castelli, con buen olfato, dijo que regresar a la ciudad que lo tenía por un héroe podría suponer un gran peligro. Salió a su encuentro y los encontró en los alrededores de lo que es el pueblo de los Urgentes. Allí fue fusilado. Algo totalmente innecesario. Con exilarlo e enviarlo a Cádiz junto con el virrey Cisneros alcanzaba. Pero el odio de Moreno, empleado de los comerciantes ingleses que querían vengarse por las 2 derrotas, fue más importante. La segunda venganza fue la muerte de Moreno, generada justamente por el fusilamiento de Liniers. Y aquí comienza el odio y las traiciones. Liniers fue rematado con un pistoletazo por Domingo French, quien en 1808 había sido ascendido a teniente coronel de infantería por el propio Liniers, por su desempeño en la lucha contra el invasor inglés. El enfrentamiento Buenos Aires interior comenzaba a tomar cuerpo. Una pequeña cosita chiquita, como para ver por qué tuvo que rematarlo French. Porque el pelotón de fusilamiento apuntó mal. No lo querían matar. Era el único, era el héroe de las invasiones inglesas. Por eso tiraron y no lo quisieron matar. Quedó vivo después de la muerte, del escopetazo. Ahí tuvimos que rematarlo. La venganza de los ingleses y la dicotomía puerto-interior tiene su segundo capítulo con la destitución de Joaquín Campana, hombre fuerte de la Junta Grande en 1811, representante de la campiña bonaerense, quien se plantó frente a los ingleses. Yo en un programa anterior dije exactamente lo que le dijo Campana a los ingleses. Estuvo detenido hasta 1829, caso único en la historia argentina, y tercer episodio de venganza. ¿Ten en cuenta esto? De 1811 a 1829, todo lo que pasó en la Argentina. Gobiernos que no terminaron, los 3 gobernadores cuando el día 20 de diciembre, de junio del día 20, el Rivadavia, se fue a Rivadavia, el fusilamiento de Dorrego, y Campana seguía preso.
Hay que ver cómo se mueve el enemigo, ¿eh? Y acá quedan bien definidos los dos bandos. Y lo que voy a decir ahora, que quede bien claro, que me voy a referir a la violencia social imperante en estos 212 años, y no a quienes representaban uno u otro bando. Que quede bien claro esto. Hay una característica que se impone en cada sector en que está dividida la sociedad, y siempre está de fondo la dicotomía puerta-interior. Vamos a desarrollarlo. El historiador del régimen es Bartolomé Mitre, quien con sus libros Historia de Belgrano y de San Martín sienta las bases del relato oficial. A esa dicotomía puerta-interior, a partir de la década del 20, se la denomina federales versus unitarios. Si entendemos lo que creemos que es el federalismo, no podemos decir que quienes se referencian como federales lo sean. Ahora bien, si nos manejamos con los intereses que defendían cada uno, estamos más cerca de la realidad. Existía un bando que defendía los intereses nacionales y otro que comulgaba con los intereses de las potencias internacionales. Es decir, sería correcto llamarlos nacionales y cipayos. Ello no quiere decir que los nacionales fueran santos, estamos hablando de otra cosa. Pero llamarlos cipayos es algo que no pueden asimilar, y menos aún reconocer. Por lo tanto, hay que imponer otro término. Hoy vemos cómo el régimen global cambia los nombres de las cosas para que sean más potables. Es decir, es un modus operandi que observen desde dónde viene. Dos hechos donde se observa claramente la diferencia: la independencia de la banda oriental y la gesta de la vuelta de obligado. Quienes están de uno y otro lado claramente se referencian con algunos de los dos sectores que cité anteriormente. Los enfrentamientos del siglo XIX entre estos dos bandos fueron sangrientos al extremo, tanto de un lado como de otro. Los degüellos y las torturas no tenían signo político. Sarmiento hizo la diferencia entre civilización y barbarie, pues el sector que él llamaba civilización ha cometido crímenes superiores a los que adjudican al otro. Dos ejemplos. Después de Caseros se pusiera al médico Cuenca por atender federales. ¡Un médico! El coronel Chilaver, antiguo unitario, ex oficial de la Valle, fusilado por combatir en la vuelta de obligado. Colgado de un árbol de Palermo, no se permitía a su padre retirar el cuerpo para enterrarlo. Dos hechos como este no encuentran en la época de Rosas. La muerte de todo aquel que tuviese la divisa Punzó, independientemente de la edad, fue común después de Caseros, como lo fue en el aniquilamiento de los santafesinos por Mitre y luego la batalla de Pavón. El general Paz, luego de que derroca a Facundo Quiroga en la Tablada, en Córdoba, hace una gira por la sierra de Córdoba y todo que tiene la divisa Punzó la mata. Mató chicos de 8, 7, 8 y 9 años, porque tenían la divisa Punzó. General Paz. Que Rosas lo tuvo preso y no lo mató. No lo fusiló, ni lo torturó. No solamente Rosas, lo agarraron las tropas de López, ¿no? En Santa Fe. Y López se lo entrega a Rosas sin haberlo torturado ni tocado. No hay ningún gesto así entre los unitarios, ¿eh? Ojo. Vamos a la guerra del Paraguay. Hoy nadie dice que fue justa. Pues bien, a quienes se opusieron a ser reclutados para combatir fueron fusilados. Lo mismo para establecer la civilización en todo el país. Se hizo a sangre y fuego en todo el interior, con el beneplácito de Sarmiento felicitando a Sandes cuando degüella al Chacho Peñalosa, mostrando lo que era la civilización. ¿Seguimos hablando de unitarios y federales? Vamos a ser claros. Quien detentó el poder siempre se creyó ser dueño del país y de la gente, de cualquier ideología que provenga. Hoy es igual, ¿eh? Y sometieron a la población, algunos con la violencia física y otros con la violencia política. Algunos mataron con un arma y otros con medidas económicas. Nadie puede mirar al otro hacia otro lado y hacerse distraído, menos aún señalar con el dedo al otro sin hacerse cargo de sus propias culpas. Sigamos avanzando en el juego de palabras. Hipólito Yrigoyen, en ese momento se los llamaba personalistas y antipersonalistas. Lo curioso es que los antipersonalistas, que lo derrocan, son los que firman el pacto Roca-Russima y que lo echan cuando estaba por nacionalizar el petróleo.
A los que digan que durante el gobierno de Irigoyen se produjeron los hechos de la Patagonia o la fábrica de Bacena, busquen los videos que hice en su momento, antes de pedalear en el aire. Llegamos al peronismo. En 1946 la consigna era Braden o Perón. Los candidatos de la Unión Democrática eran un ex gobernador vinculado a la forestal y un diputado terrateniente cuyo único cliente era Gran Bretaña. El peronismo derrocado por el ala liberal de las Fuerzas Armadas con barcos preparados para el combate por la Marina inglesa en el Río de la Plata. Un símbolo del cambio de era. Perón salda la deuda externa en 1948 y el general Amburo se afilia al Fondo Monetario en 1956. A los que me quieran tratar de peroncho, busquen los videos donde hablé de peronismo, que no son pocos. ¿Vamos a seguir esquivando el bulto de llamarlos nacionales y cipayos? Por si alguno tiene alguna duda, les dejo el significado del vocablo cipayo según el diccionario de Real Academia Española. Soldado indio de los siglos XVIII y XIX al servicio de Francia, Portugal y Gran Bretaña. La segunda acepción, secuaz a sueldo. Con los gobiernos militares de 1966 y 1976 se trastocó todo. Apareció la izquierda en complicidad con sectores de las Fuerzas Armadas, y los movimientos nacionales del siglo XX fueron totalmente desvirtuados. Pero siempre nos quedan algunos referentes que nos vuelven a ubicar en la dicotomía nacional-cipayo. Hoy, con la discusión del pacto Forador y Duncan durante el gobierno de Macri y manifestaciones acerca de Malvinas de varios de sus funcionarios, nos dice quiénes son los cipayos. Pero no quiere decir que los otros sean nacionales, sino que han dado a esta histórica división el tono clasista. Hoy, cuando escuchamos o leemos a quienes se tiran flores de uno y otro lado, vemos inevitablemente que aparece la lucha clasista. Quizá lo peor que se le puede acontecer a una sociedad. Y lo han logrado en los últimos 50 años entre los que promulgan la lucha de clases y los que promueven la venganza. Esto solamente lo puede solucionar un verdadero proyecto nacional que incluya a todos los sectores, que pasen por encima de las divisiones y tenga un panorama bien claro de cómo conformar a cada sector. El régimen logró su primer objetivo, la lucha de clases. El segundo es activar los enfrentamientos. Observando el odio y el resentimiento de uno u otro lado, ya estamos en el camino. Si la sociedad no toma conciencia que estamos todos en el mismo barco y nos hundimos o salvamos todos, no hay salida. Pero primero se debe comprender que el enemigo es la tripulación del barco. ¿Tiene solución? Como dijo Balbín una semana antes del golpe de 1976. Todos tienen esperanza hasta 5 minutos antes de la muerte. Nadie hizo caso en ese momento. ¿Alguno lo hará ahora? Eso lo escribió Javier Cornejo, Operación London Bridge. El puente de Londres ha caído. Según The Guardian, tal sería el nombre del procedimiento a seguir el día del fallecimiento de la reina Isabel II. El Imperio Británico viene preparando los funerales para el día de su muerte de manera minuciosa. Oportunamente lo hizo con todos sus antecesores, también lo hizo con su siguiente televisión con su ex primera ministra Margaret. Nada al azar, todo planificado y planeado, desde el mismo origen de la conformación imperial. Lo que desconocemos, pero que necesariamente ya debe estar establecido y organizado, es el esquema sucesorio. Antes de su muerte, la reina quiere dejar plasmada la nueva geografía del imperio. La geografía es la que manda. De allí que el posicionamiento imperial en el techo del mundo Antártida y sur argentino es un imperativo insoslayable. En tal sentido se precipitan los acontecimientos de toda índole que afectarán profundamente la supervivencia de los habitantes que poblamos estas tierras. No obstante, está visto que la soberana ni piensa en morirse, menos en abdicar a favor de Carlos o Guillermo, todo lo contrario, y preparó con énfasis su nuevo cumpleaños número 96 el 21 de abril. En el mismo mes de abril en que los argentinos conmemoramos la desapelación de inteligencia británica para, a través de la acción bélica, tener el justificativo de la firma de los documentos de actualización del siglo XXI, del Tratado de Libre Comercio de 1825, el posterior Roca-Russiman,
la actualización de todas las herramientas jurídicas, económicas y diplomáticas de nuestra independencia que fueron plasmadas en los tratados de paz como consecuencia de la Guerra de Malvinas firmado por Carlos Menem y Domingo Cavallo, Acuerdo de Madrid en febrero de 1990 y Tratado de Garantía firmados en Londres en diciembre de 1990. Y esto debe quedar claro. Esos acuerdos firmados por Menem y Cavallo son la continuación del Tratado de Libre Comercio de 1825 que firmó Rivadavia y el posterior Paco Roca Rússima y el empresto de la Bretton Brothers. Son continuidad de eso. Si no lo entendemos, vamos a decir como este hombre que sigue diciendo que no hay hipótesis de conflicto con Inglaterra y que no le da de enemigo. Aún así, el 2 de abril de 1982 fue quizás la última fecha en que nuestra patria convocó una unidad de todos sus hijos de patrimonio nacional en defensa de nuestra soberanía. Fue una guerra cruenta y no un conflicto como se insiste en denominarla, incentivando la desmalvinización de nuestras conciencias, olvidando a nuestros héroes, intentando transformar su significado en una cuestión de derechos humanos, con la falacia del traslado de los cuerpos de nuestros caídos en Malvinas al continente. Esto es traerlos es acá. Tenemos que dejarle eso sembrado en las Malvinas a los ingleses. No lo quieren entender. En cumpleaños anteriores de la soberana, el imperio le obsequió a Isabel los territorios antárticos que nos pertenecen, parte argentina del techo del mundo, que fue incluida en la cartografía británica con el nombre de Queen Elizabeth Land, la tierra de la reina Isabel. Simultáneamente asistimos a la resolución de la ONU de ampliación de nuestra plataforma continental desde lo delimitado en el Tratado de Límites del Río de la Plata con Uruguay en 1975 hacia el sur. Importante disposición, pero solo queda un detalle a considerar. En dicha resolución se reconoce como zona en disputa los territorios ocupados por el Imperio Británico en el sur argentino. Es decir, la misma puede ser un boomerang para nuestro país, toda vez que si Inglaterra consolida su dominio, lo hará sobre una geografía que se encuentra blindada a las apetencias de cualquier otro Estado, transformando la discusión de soberanía con nosotros en una cuestión de complementariedad y límites con la provincia de Tierra del Fuego, titular de los recursos de la región. Que el 40º aniversario sirva para la reflexión y el estudio de tan delicada cuestión soberana y reconocimientos de nuestros héroes sobre lo que cada día se espesa más un manto del olvido. Javier Cornejo. Escribió Alan McClure: ¿qué es la farsa de la compra de Twitter? La propuesta de adquisición de Twitter por parte de Elon Musk ha alborotado a muchos comentaristas profesionales. Mark es el líder equivocado para la visión vital de Twitter, decía un titular de Bloomberg. La red también insistió: nada en el historial del CEO de Tesla sugiere que será un administrador cuidadoso en una importante propiedad de los medios. Elon Musk es la última persona que debería hacerse cargo de Twitter, escribieron en el Washington Post, explicando que él parece creer que en las redes sociales todo vale. Para que la democracia sobreviva necesitamos más moderación del contenido, no menos. Sumado a esto, una gran cantidad de celebridades abandonaron públicamente la plataforma de redes sociales en protesta contra la compra propuesta de 44.000 millones. Esto solo pareció confirmar para muchas personas con mentalidad de libertad de expresión que el multimillonario era un forastero renegado en una misión para salvar Internet del control autoritario de la élite, a pesar que está pidiendo dinero prestado a los gobiernos de Qatar y Arabia Saudita para hacerlo. Musk ha cultivado deliberadamente esa imagen de sí mismo. Una figura real de Tony Stark que piensa por sí mismo y no forma parte del orden establecido. Pero detrás de esta fachada cuidadosamente construida, Musk está íntimamente conectado con el Estado de Seguridad Nacional de Estados Unidos y actúa como uno de sus socios comerciales más importantes. Elon, en resumen, no es una amenaza para la élite poderosa y arraigada. Es uno de ellos. Musk, cuya fortuna estimada en 230.000 millones es más del doble del Producto Interno Bruto de Ucrania, ha obtenido una gran cantidad de publicidad positiva por la donación de miles de terminales Starlink al país, ayudando a su gente a volver a conectarse después de luchar contra Internet en gran parte. El país. Starlink es un servicio de Internet que permite a las personas con terminales conectarse
a uno de los más de 2.400 pequeños satélites en órbita terrestre baja. Muchos de esos satélites fueron lanzados por la compañía de tecnologías SpaceX de Musk. Sin embargo, pronto se supo que hay mucho más de lo que parece con la extraordinaria donación de Musk. De hecho, el gobierno de Estados Unidos pagó silenciosamente a SpaceX el mejor precio para enviar su inventario a la zona de guerra. Se sabe que USAID, una agencia gubernamental contra la insurgencia que ha funcionado regularmente como una organización de cambio de régimen, ha aportado el efectivo para comprar y entregar al menos 1.330 de las terminales. Starlink no es una solución de mercado masivo. Cada terminal, que es en efecto una diminuta antena parabólica portátil, tiene un alcance notablemente limitado y solo es útil en situaciones hiperlocales. Mikhailo Fedorov, ministro de Transformación Digital de Ucrania, estimó que las 10.000 terminales Starlink permitirían que unas 150.000 personas permanezcan en línea. Un número tan pequeño de personas que usan los dispositivos sorprende. ¿Quién es suficientemente importante como para recibir tal dispositivo? Seguramente son individuos de alto valor como espías u operativos militares. Que los Starlink están cumpliendo un propósito militar ahora está más que claro. De hecho, en cuestión de semanas, Starlink se ha convertido en la piedra angular del ejército ucraniano que le permite seguir apuntando a las fuerzas rusas a través de drones y otra maquinaria de alta tecnología que depende de una conexión a Internet. Un funcionario le dijo a The Times of London que debe usar Starlink para apuntar a las fuerzas enemigas a través de imágenes térmicas. Starlink es lo que cambió la guerra. Rusia hizo todo lo posible para volar todas las comunicaciones, ahora no pueden. Starlink trabaja bajo fuego de Kazucha, bajo fuego de artillería, e incluso funciona en Mariupol. La referencia a Mariupol alude al batallón Azov, que según se informa también ha estado utilizando la tecnología de Musk. Incluso en una caverna subterránea debajo de la acería de Mariupol, los combatientes de Azov pudieron acceder a Internet y comunicarse con el mundo exterior, incluso haciendo entrevistas en videos desde el subsuelo. En 2015, el Congreso intentó agregar a una disposición la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania, estipulando que Azov no podía recibir ningún apoyo debido a su ideología política. Esta enmienda fue eliminada más tarde a instancias del Pentágono. Dave Stemper, director de guerra electrónica del Pentágono, elogió a SpaceX. ¿Cómo hicieron eso? Mantener a las fuerzas ucranianas en línea me hizo llorar, dijo, y agregó que en el futuro el ejército estadounidense necesita poder tener esa agilidad. Tal declaración seguramente llamará la atención de los jefes de SpaceX, quienes durante mucho tiempo se han beneficiado de su lucrativa relación con el ejército de Estados Unidos. SpaceX depende en gran medida de los contratos gubernamentales, ya que casi no hay demanda civil para muchos de sus productos, especialmente su lanzamiento de cohetes. La compañía de Musk ha obtenido miles de millones de dólares en contratos para lanzar satélites espías para espionaje, guerra con drones y otros usos militares. Por ejemplo, en 2018 se eligió a SpaceX para poner en órbita un sistema GPS Lockheed Martin de $500 millones. Si bien los portavoces de la Fuerza Aérea destacaron los beneficios civiles del lanzamiento como una mayor precisión de los dispositivos GPS, está claro que esos dispositivos juegan un papel clave en la vigilancia global y en las guerras de drones en cursos. SpaceX también ganó contratos con la Fuerza Aérea para poner en órbita un satélite de comando, con la Agencia de Desarrollo Espacial para enviar dispositivos de rastreo al espacio y con la Oficina Nacional de Reconocimiento para lanzar sus satélites espía. Estos satélites son utilizados por todas las agencias de vigilancia de los 5 grandes, incluida la CIA y la NSA. Por lo tanto, en el mundo actual, donde gran parte de la recopilación de inteligencia y la adquisición de objetivos se realiza a través de tecnología satelital, SpaceX se ha vuelto tan importante para la maquinaria de guerra de Estados Unidos como compañías más reconocidas como Lockheed Martin o Boeing. Sin la compañía de Musk, Estados Unidos no podría llevar a cabo un programa tan invasivo de espionaje y guerra con aviones no tripulados en todo el mundo. De hecho, China desconfía cada vez más de este poder y se le aconseja que desarrolle tecnologías antisatélite para contrarrestar el ojo que todo lo ve de SpaceX. Sin embargo, el propio Musk sigue beneficiándose de la percepción general de que no forma parte del sistema. De sus orígenes en 2002, SpaceX siempre ha estado muy cerca del Estado de Seguridad Nacional,
particularmente de la CIA. Quizá el vínculo más crucial sea Mike Griffin, quien en ese momento era presidente y director de operaciones de Incutel, una firma de capital de riesgo financiada por la CIA, que busca nutrir y patrocinar nuevas empresas que trabajarán con la CIA y otros servicios de seguridad equipándolos con tecnología de punta. Griffin estuvo con Musk prácticamente desde el primer día, acompañándolo a Rusia en febrero de 2002, donde intentaron comprar misiles balísticos intercontinentales a precio reducido para iniciar el negocio de Musk. Musk sintió que podía socavar sustancialmente a los oponentes utilizando material de segunda mano y componentes listos para usar para los lanzamientos. El intento fracasó, pero el viaje consolidó una situación duradera ante la pareja con Griffin, yendo a la guerra por Musk, respaldándolo constantemente como un potencial Henry Ford de la industria de los cohetes. 3 años más tarde, Griffin se convertiría en jefe de la NASA y luego ocuparía un puesto de alto nivel en el Departamento de Defensa. Mientras estaba en la NASA, Griffin llevó a Musk a reuniones y aseguró la gran oportunidad de SpaceX. En 2006, la NASA otorgó a la empresa un contrato de desarrollo de cohetes por valor de $396 millones. Una apuesta notable en palabras de Griffin, especialmente porque nunca antes había lanzado un cohete. Como dijo National Geographic, SpaceX nunca habría llegado donde está hoy sin la NASA. Y Griffin fue esencial para este desarrollo. Aún así, en 2008, SpaceX estaba nuevamente en una situación desesperada, con Musk incapaz de pagar la nómina. La empresa se salvó gracias a un inesperado contrato de la NASA por valor de $1.600 millones para servicios de carga comercial. Por lo tanto, desde sus primeros días, SpaceX se nutrió de agencias gubernamentales que vieron a la empresa como una fuente de tecnología potencialmente importante. Musk también llamó la atención cuando pareció admitir que trabajó con el gobierno de Estados Unidos para derrocar al presidente boliviano Evo Morales en 2019. Bolivia alberga la reserva de litio de fácil extracción más grande del mundo, un elemento crucial para la producción de vehículos eléctricos. Morales había negado a abrir el país a corporaciones extranjeras ansiosas de explotar a Bolivia para obtener ganancias. En cambio, propuso desarrollar tecnología propia para mantener tanto los empleos como las ganancias dentro del país. Fue derrocado por un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos en noviembre de 2019. El nuevo gobierno invitó rápidamente a Musk a conversar. Cuando se le preguntó en Twitter a quemarropa si estuvo involucrado en el derrocamiento de Morales, Musk respondió: golpearemos a quien querramos tratar con él. Además de los miles de millones de contratos gubernamentales que las empresas de Musk han obtenido, también han recibido cantidades similares en subsidios e incentivos públicos. El principal de ellos es Tesla, que se beneficia enormemente de las complejas normas internacionales sobre la producción de vehículos eléctricos. En un esfuerzo por reducir las emisiones de carbono, los gobiernos de todo el mundo han introducido un sistema de créditos para vehículos ecológicos, mediante el cual un cierto porcentaje de la producción de cada fabricante deben ser vehículos de cero emisiones. Tesla solo produce autos eléctricos, por lo que fácilmente cumple con la marca. Sin embargo, el sistema también le permite a Tesla vender sus créditos excedentes a los fabricantes que no pueden cumplir con estas cuotas. En un mercado competitivo en el que cada fabricante necesita alcanzar ciertos objetivos, estos créditos valen su peso en oro y generan ganancias netas de miles de millones de Tesla cada año. Por ejemplo, solo en 2019 y 2021, Stellantis, propietaria de las marcas Chrysler, Ford, Citroën, Peugeot, desembolsó casi $2.500 millones para adquirir créditos verdes de Tesla en Estados Unidos y Europa. Este sistema extraño y autodestructivo explica de alguna manera por qué Tesla vale más por capitalización de mercado que Toyota, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, General Motors, Ford, Honda, Hyundai, Kia y Volvo juntos, a pesar de no ser ni siquiera uno de los 15 fabricantes de automóviles en términos de unidades vendidas. La compañía de Musk también recibió un importante respaldo del gobierno en sus primeras etapas, al recibir un préstamo a bajo interés de 465 millones del Departamento de Energía en 2010,
en un momento en que Tesla estaba en problemas y su futuro estaba en duda. Al igual que muchas compañías gigantes, Tesla puede enfrentar a los estados entre sí. Cada ubicación hambrienta de trabajo compite contra las demás para brindar a la corporación la mayor cantidad de efectivo gratis y incentivos fiscales posibles. En 2020, por ejemplo, Austin le dio a Tesla más de 60 millones en exenciones de impuestos para construir una planta de camiones allí. Esto, sin embargo, fue una escritura pequeña en comparación con algunos de los acuerdos que Musk ha firmado. El Estado de Nueva York le entregó a Musk más de 750 millones de dólares, incluido 350 millones en efectivo a cambio de construir una planta solar a las afueras de Búfalo. Una planta que Musk está obligado a construir en algún lugar de Estados Unidos. Mientras tanto, Nevada firmó un acuerdo con Tesla para construir su Gigafactory cerca de Reno. Los incentivos incluidos significan que el fabricante de automóviles podía recaudar casi 1.300 millones de dólares en desgravaciones fiscales y créditos fiscales. Y escuchen este dato porque este dato da vergüenza ya. Entre 2015 y 2018 el propio Musk pagó menos de $70.000 en impuestos federales sobre la renta. Por lo tanto, mientras que el empresario de 50 años se presenta como un genio de la ciencia inconformista, un acto que le ha ganado legiones de fanáticos de todo el mundo, una inspección más cercana de su carrera muestra que ganó su fortuna de una manera mucho más ortodoxa. Primero naciendo rico, luego triunfando con un multimillonario que es de las .com y finalmente, como tantos otros, alimentándose del enorme comedero del gobierno. Sin embargo, quizá la manera más seria, la proximidad de SpaceX tanto al ejército como al Estado de Seguridad Nacional lo señala como un engranaje clave en la maquinaria norteamericana, lo que le permite a Washington espiar, bombardear o golpear a quien quiera. Es por esa razón que gran parte de la histeria, tanto positiva como negativa, sobre la compra en curso de Twitter por parte de Musk está fuera de lugar. Elon Musk no salvará ni destruirá Twitter, porque no es un rebelde cruzado que desafía al establecimiento, es una parte integral del mismo. Una cosa que quiero agregar, fíjese, observe, en cualquier lugar del mundo hay gente que se rompe, que hay gente que sabe trabajar, gente que tiene mucho instructivo y llega a ser millonario. Ahora, el paso grande a multimillonario, si no está pegado de la teta del Estado, aquí, en la China, en Estados Unidos, en el país que se le antoje, no lo logra. Panorama internacional. Aquí estoy, terroristas miserables, ahora los voy a sacar del Palacio de Gobierno. No me muevo hasta que caiga el gobierno. Palabra de comando. Siguen llegando agrupaciones militares y excombatientes contra el terrorismo al centro de Lima. Contra todas esas lacras miserables de terroristas, la cual vencimos en el campo de batalla. Quien les habla estuvo 5 años combatiendo contra las lacras terroristas. Aquí estoy, yo no me escondo, doy la cara. Mi chapa, Comando Leopardo no murió, acá estoy, terroristas miserables, ahora lo voy a sacar del Palacio de Gobierno. No me muevo mientras no caiga este gobierno. Palabra de comando, un saludo, como siempre, a mis oficiales y a todos mis hermanos de patrullas. Honor y gloria a mis hermanos caídos en la lucha contra el terrorismo. A todos mis hermanos, hasta el cielo, un abrazo. Yo les prometí que algún día volvería para volver a luchar cuando mi país esté en peligro y acá estoy. Leopardo todavía no muere, hermano de armas, acá estoy. Y juro mi bandera, defenderla y no dejar que sea pisoteada por estos miserables terroristas y comunistas que han tomado el gobierno. Aquí los espero, supuestos ronderos que son terroristas disfrazados. Acá los estoy esperando en Lima. Yo no me escondo. Palabra de comando. Casi una docena de bancos se caen en el Reino Unido. Los clientes de Barclays, Halifax, Lloyd y otros bancos importantes han visto cómo los pagos desaparecían en el éter el miércoles y algunas cuentas no podían hacer transferencias rápidas ni pagar facturas.
Miles de personas informaron del problema a través del sitio web Down Detector, afirmando que los fondos habían desaparecido literalmente. Varios usuarios acudieron a las redes sociales para quejarse de que no podían comprar alimentos o pagar facturas pendientes. SNTX Cosmic. Los ciudadanos del Chad descontentos porque Francia gobierna prácticamente el país. Están destruyendo las gasolineras francesas. La policía alemana allanó una unidad en la sede de Deutsche Bank en Frankfurt am Main el martes. Si bien las autoridades y el Deutsche Bank no comentaron ni dieron el motivo de la redada, los informes locales indicaron que la redada se debía a acusaciones de lavado de dinero. Pakistán. Ayer se realizó una gran manifestación para convocar elecciones para que Imran Khan pudiera regresar al poder. Millones de personas, todavía no hay números, pero Islamabad está parado. फैजाबाद ब्रिज पे है, बाहर देखिए इतना क्राउड, मैंने जिंदगी Maranhão, perde o Dani. Maranhão. Ora que me cerce. En Bulgaria, los refugiados ucranianos han sido desalojados de los hoteles. El motivo de esta decisión es que las autoridades del país han reducido la financiación para el alojamiento de los refugiados. Además empieza la temporada de resort y los hoteles quieren ganar dinero. Ось так от нас усіх вигнали з готелю, прямо з сумками. Ось ми з Міланою. Ось наші сумки. Los partidarios de la oposición se enfrentaron con la policía mientras se manifestaba en el centro de Ereván, Armenia, el lunes. Las imágenes muestran a los manifestantes reunidos frente a un edificio del gobierno, cantando consignas y portando banderas antes de enfrentarse a los agentes de policía desplegados en el lugar. Según informes de prensa que citan el servicio de prensa de la policía armenia, 111 personas fueron detenidas durante los enfrentamientos. Varias personas, incluidos policías, fueron hospitalizados con diversas lesiones. Anteriormente se informó que los manifestantes bloquearon las entradas del edificio del gobierno, exigiendo reunirse con representantes de varios ministerios. Desde el 25 de abril se han realizado varias manifestaciones en la capital pidiendo la renuncia del primer ministro armenio Nicolás Pashinyan, debido a políticas gubernamentales sobre Nagorno-Karabaj.
Esto lo escribió Tyler Duden, la escasez de energía. Las noticias difíciles siguen llegando para los norteamericanos, que luchan con los altos precios de la energía. Los precios de la gasolina no solo han batido récord las últimas semanas, sino que ahora se le dice a una buena parte del país que deben esperar apagones continuos a medida que ingresamos en los calurosos meses de verano. La Corporación de Confiabilidad Eléctrica de América del Norte publicó oficialmente su informe de verano la semana pasada y casi 2/3 del país deberían prepararse para un posible apagón. El mismo día en que se emitió el informe se produjo el cierre de la planta de energía nuclear de Palisades en Michigan de 811 megavatios. Esta región es una de las más afectadas, pues tiene 3.200 megavatios menos de capacidad de generación este verano que el anterior. Palisades era un caballo de batalla con 0 emisiones de carbono, como explicó recientemente Tim Cavanaugh del McKinsey Center of Public Policy. Palisades estaba produciendo alrededor de 7 teravatios hora de jugo por año. Esa es más energía que la generada por todas las turbinas eólicas de Michigan. Es una comparación clave porque la reacción contra la industria eólica ha sido feroz en Michigan. Entre los últimos ejemplos, el mes pasado, la Junta Municipal del municipio de Fulton votó por unanimidad para rechazar un proyecto impuesto por Evergy, con sede en Chicago, que instalaría varias docenas de turbinas eólicas en el municipio y sus alrededores. Como informé el mes pasado, el cierre planificado de Palisades se conocía desde hace años y varios políticos, incluida la secretaria de Energía y la gobernadora de Michigan, han dicho que querían evitar el cierre. La gobernadora dijo que detener el cierre de Palisades nos permitiría apuntalar el suministro de energía en Michigan para evitar aumentos de precios en las familias trabajadoras y las pequeñas empresas. No hay duda que el cierre de la planta resultará en más emisiones de gases de efecto invernadero. Cuando las plantas nucleares cierran en los Estados Unidos son reemplazadas por generación a gas. Eso sucedió en Nueva York después del cierre del Indian Point Energy Center y en Vermont después del cierre prematuro de Vermont Yankee. El cierre de tales planes aumenta los costos de la electricidad porque los generadores deben quemar más gas natural para producir energía y los precios del gas se están disparando. En resumen, el cierre de la planta de energía de Palisades aumentará las emisiones, reducirá la seguridad de energía y dañará la resiliencia y confiabilidad de la red eléctrica de Estados Unidos. ¿Hay un plan? Hay un plan. El plan sigue. Esto lo publicó por Metro News. Incendios sospechosos. Un establo que albergaba decenas de miles de pollos en Foreman Farm, en Orwell Lake, Minnesota, uno de los mayores productores de huevos del país, se incendió el sábado por la noche. Según Foreman Farms, que proporciona más de 3 millones de huevos a los minoristas más grandes del país, la causa del incendio sigue siendo un misterio mientras los investigadores evalúan la escena para determinar cómo se incendió el granero. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estiman que al menos 200.000 pollos murieron en la llama masiva. El incendio en la granja comercial de huevo Minnesota es la última instalación de producción de alimentos que misteriosamente se convirtió en humo durante el último año a medida que el inventario de los estantes de las tiendas de Estados Unidos se vuelve cada vez más vacío en medio de una escasez de fertilizantes y alimentos y una inflación histórica. Como informó Gatpe Wade Pundit, al menos 16 incendios importantes han estallado en instalaciones y plantas de la industria alimentaria en los últimos 5 meses. Todos los incendios han sido catalogados oficialmente como accidentales o no concluyentes. Esto es interesantísimo, lo publicó el Daily Star. Son los indios Tamagotchi, los niños Tamagotchi. Tamagotchi es una mascota virtual creada en 1996 por Aki Maita. La mascota digital de mano se convirtió en una sensación mundial a finales de los 90. Los niños Tamagotchi, que no existen, podrían resolver el problema de la población. La descendencia virtual podría ser completamente aceptada en la sociedad, sería barata de criar y ni siquiera tendría que crecer. El problema de la población mundial podría resolverse con niños virtuales como Tamagotchi. El desarrollo de bebés generados por computadora podría ser uno de los avances tecnológicos más importantes de la humanidad desde el advenimiento de la Edad de Bronce, dice la autora Catriona Campbell.
La crisis de superpoblación podría resolverse dentro de 50 años gracias a la evolución de los niños virtuales. Es probable que los bebés generados por computadora cuesten solo 20 libras por mes y se vuelvan comunes a principios de la década de 2070. Catriona es una de las principales autoridades del Reino Unido en inteligencia artificial y ex asesora del gobierno, y dijo: ya estamos en camino de crear la generación Tamagotchi para que todos los efectos sean real para sus padres, sobre la base de que la demanda de los consumidores existe y creo que así será. Los niños de inteligencia artificial estarán simplemente disponibles por una tarifa mensual relativamente pequeña. Catriona agregó: los niños virtuales pueden parecer un gran salto de donde estamos ahora, pero dentro de 50 años la tecnología habrá avanzado a tal punto que los bebés que existen en el metaverso no se diferenciarán de los del mundo real. A medida que evoluciona el metaverso, puede ver los niños virtuales convirtiéndose en una parte aceptada y plenamente aceptada de la sociedad en gran parte del mundo desarrollado. Según los estudios sobre por qué las parejas eligen no tener hijos, creo que sería razonable esperar que hasta un 20% de las personas elijan de tener un bebé virtual en lugar de uno real. Catriona dijo que los bebés serán el comienzo de una demografía totalmente digital que podría ser uno de los avances tecnológicos más importantes de la humanidad desde el advenimiento de la Edad de Bronce. Eso fue Impacto España Noticias. La Agencia Española de Meteorología ha confesado que España está siendo rociada con dióxido de plomo, yoduro de plata y diatomita. La región de Murcia, la Comunidad Valenciana y la provincia de Almería están siendo como las más afectadas al punto que no llega a caer ni una gota de agua de lluvia durante más de 7 meses. El de España fue el primer gobierno occidental que incluyó de forma oficial los chemtrails en su boletín oficial. El Ministerio de Sanidad español autorizó a las unidades nuclear, biológico y químico de las Fuerzas Armadas y también a la UME para que utilicen biocidas desde el aire, un mes después de que se pusiera el estado de alarma. El Ejecutivo justificó que esta técnica es una de las más eficaces contra el coronavirus, ya que con técnicas de nebulización, termonebulización y micronebulización se alcanzan todas las superficies con rapidez. El Ejecutivo justificó también que las citadas unidades disponen de medios personales, materiales, procedimientos y el adiestramiento suficiente para llevar a cabo desinfecciones aéreas, pues son operaciones que se ejecutan regularmente con la salvedad de que en vez de emplear productos biocidas, lo hace con otros productos químicos descontaminantes. El 19 de mayo de 2015, el eurodiputado Ramón Tremosa y Barcels anunció en el Parlamento Europeo que 4 trabajadores de la Agencia Estatal de Meteorología habían compensado que España está siendo rociada en su totalidad desde aviones que esparcen por la atmósfera dióxido de plomo, yoduro de plata y diatomita. El objetivo, según el mismo Europarlamento, sería alejar las lluvias y permitir que suban las temperaturas, lo que crea un ambiente climático veraniego para el turismo y al mismo tiempo ayuda a las corporaciones del sector agrícola. Esto a su vez está produciendo gotas frías de gran intensidad. La región de Murcia, la Comunidad Valenciana y la provincia de Almería están siendo las más afectadas al punto que no iba a caer ni una gota de agua de lluvia en más de 7 meses. Se generan gotas frías catastróficas y se causan enfermedades respiratorias a la población al inhalar el dióxido de plomo y los demás compuestos tóxicos. El aeropuerto militar de San Javier de Murcia estaría siendo utilizado para el despegue de estos aviones. Sin comentarios, a llorar al Capitón. Vamos a hablar de la Epifanía. Esto lo escribió David Strauss. ¿Cómo defines la Epifanía? La mayoría de la gente piensa en una epifanía como un momento pleno, un reconocimiento de una idea o verdad que se siente completamente natural y obvia, pero que su cerebro percibe como nueva información. Una especie de descubrimiento que de alguna manera hace clic y tiene perfecto sentido, enfocando el desenfoque en el que habéis estado reflexionando. Una definición podría ser la manifestación de un ser divino o sobrenatural. Para mí, la descripción que mejor ilustra la verdadera sensación de epifanía que se produce en nuestro interior. Es el mismo estruendo atemporal y trascendente que habita en las entrañas
de los obstinados visionarios de nuestro mundo, incluso cuando una ardiente verdad interna no tiene una aplicación contemporánea, ni siquiera un marco de referencia. Es una intuición profunda que nos trae un conocimiento profundo. La intuición está en el centro de una epifanía. Es nuestro propio reconocimiento y conciencia de una idea, pensamiento o visión de algo que aún no se ha construido en el mundo. En 1926, cuando Nicolás Tesla predijo notablemente la llegada del teléfono inteligente de 2006, estaba expresando una visión de futuro desde un lugar de conocimiento, desde una intuición tan fuerte y verdadera como el sentimiento que experimentamos cuando tenemos una epifanía. Tú y yo, ahora, aquí, hoy día, mañana, todos tenemos acceso a ese lugar, pero necesitamos entrenarnos para acceder a él. Cuando leemos los nombres de los innovadores enumerados anteriormente, instintivamente pensamos en el cerebro. Pero el órgano que es verdaderamente el epicentro de la innovación es en realidad el corazón. En el momento en que ocurre una epifanía, nuestro corazón está en coherencia. ¿Qué significa eso? Significa que estamos alineados con una verdad universal que atraviesa nuestro corazón, que luego envía una señal a nuestro cerebro y da como resultado un reconocimiento inmediato de lo que sabemos o vemos y entendemos tiene un significado profundo para nosotros. Técnicamente hablando, significa que nuestra variabilidad del ritmo cardíaco está latiendo de manera coherente. En los últimos 30 años se han realizado muchos estudios científicos que analizan la conexión entre nuestros corazones y nuestros cerebros. Una organización de la vanguardia de estos estudios se llama HeartMath Institute. HeartMath fue fundado por Doug Childre en 1991, a solo una hora de Silicon Valley. El enfoque del instituto es estudiar la ciencia detrás de la conexión entre el corazón y el cerebro. Según Ronnie McCarthy, vicepresidente ejecutivo y director de investigación de HeartMath, se envía más información del corazón al cerebro que al revés. De hecho, según McCarthy, las señales en el cerebro, las señales que el cerebro recibe del corazón, tienen un efecto significativo en la función cerebral. No solo influyen en el procesamiento emocional de nuestro cerebro, sino también en las facultades cognitivas superiores, como la atención, la percepción, la memoria y la resolución de problemas. Para entender por qué el verdadero liderazgo visionario depende de una fuerte conexión corazón-cerebro, primero debemos entender lo que significa estar en lo que HeartMath llama coherencia. En física, coherencia se refiere a dos ondas que tienen la misma forma de onda, es decir, la misma frecuencia y la misma forma de fase constante. Deborah Rosen, directora ejecutiva de HeartMath, lo expresa de esta manera: cuando el corazón está en coherencia, entrena nuestro sistema emocional, nuestro cerebro y fisiología en coherencia. Y cuando nuestro corazón no está en estado de coherencia, nuestro cerebro, nuestras emociones y nuestra fisiología también están fuera de coherencia. Si estamos experimentando una emoción que nos contrae, digamos frustración, entonces no estamos en coherencia y no podemos articular o adoptar una visión desde ese marco de referencia. Al mismo tiempo, cuando somos capaces de poner nuestro corazón en un estado coherente, nos abrimos a estar en un estado de expansión, desde el cual podemos experimentar epifanías, conocimientos profundos y una visión verdadera. Estar en coherencia no garantiza que empecemos una epifanía o una visión, pero es el primer paso para prepararnos para ese momento. Es la diferencia entre tomar decisiones por frustración o cualquier otra emoción de contracción, o tomar decisiones por aprecio, cualquier otra emoción de expansión. Como afirma Rosen, el primer paso y el más importante para lograr un estado coherente es tomar conciencia del estado en que nos sentimos actualmente en cualquier momento del día. La mayoría de nosotros pasamos nuestros días simplemente reaccionando a lo que sentimos en lugar de tomar decisiones con intención, es decir, cada decisión, cada momento. Como resultado, vivimos y trabajamos sin coherencia. Cuando podemos tomarnos el tiempo para reconocer lo que sucede dentro de nuestros cuerpos, entonces podemos tomarnos un momento e inducirnos a nosotros mismos a un estado de corazón coherente, que luego nos traerá claridad a nuestros pensamientos y acciones. Por supuesto,
nuestras experiencias educativas, nuestra capacidad de pensar críticamente y nuestra comprensión de los datos y la ciencia son elementos significativos y esenciales que nos brindan el marco para articular, definir y ejecutar nuestra visión. Pero la epifanía emana del corazón y es alimentada por su intuición. El verdadero liderazgo visionario se desarrolla dentro del corazón, no del cerebro. Y ahí está para que cada uno de nosotros lo capte. Simplemente necesitamos ser conscientes de cómo acceder a él. Vamos a terminar. Es muy posible que ya tengamos durante este año pan transgénico HB4 en nuestras mesas sin que nos demos cuenta. Durante 2021 permitieron sembrar más de 52.000 hectáreas con esas semillas. Como dijimos antes, nos van a intoxicar por donde puedan hacerlo. Siempre estuvieron del lado de Monsanto y ahora nos quieren dar lecciones a los gritos. Otro hecho interesante que aconteció en la semana fue que Milei le inició juicio a 5 periodistas. Independientemente de lo que hayan dicho, si se cree con condiciones para ser presidente, no puede dar esa imagen de intolerancia. Posiblemente ya tocó techo y de aquí en más comienza su descenso. Respecto de Milei, les recomiendo ver un video en el programa 535 subido a las redes plataformas alternativas. No lo puedo subir aquí por los derechos de autor. Hay cosas que no se entienden. El 25 de mayo no estaba izada la bandera de la plaza, esa mástil que está atrás del Monumento Belgrano, en la Plaza de Mayo. ¿A quién le corresponde? ¿A Larreta? ¿Cómo se fue a Parque Patricio? ¿Ya no la ve? Alberto, cuando camina a la Casa Rosada para el TDU, ¿no lo vio? Yo corté el audio porque putea a Fernández cuando la responsabilidad es de Larreta. Otra demostración del odio que enceguece. Algunos se quejan cuando denosto la democracia. Observen esta foto y dígame si con los problemas que tiene el país hay que dedicarse a esto. Además, yo tenía referenciado el Chaco por Luis Landricina. Una demostración más de la penetración cultural. Otra. El Ministerio de las Mujeres lanzó una guía para aprender a hablar con perspectiva de género. Promueve el lenguaje inclusivo y sugiere eliminar el sustantivo hombre porque invisibiliza el género femenino y LGBTI+. El 29 de mayo se realizó el acto del ejército en Bariloche. En defensa de la zona contra las pretensiones de los araucanos, el pueblo se movilizó. 8 kilómetros de autos se manifestaron. ¿Quiénes no participaron? Adivinen. Los medios de comunicación. Esto para algunos significa que aún hay reservas en la sociedad. Pero la realidad es que siguen pensando que la solución está en la democracia. Y estos el año que viene votan a lo que está en las antípodas. Entonces se pasa de los condescendientes con los araucanos a los amigos de los ingleses. Y así viene girando la rueda desde siempre. Buenas noches.